Tres vidas, tres mundos, libro de Almohada 3. De vuelta al caos en un sueño por Tambi. Audiolibro capítulo 2. El mar de Jade Celestial era un lugar sagrado rebosante de la más profunda benevolencia espiritual dentro de los 4 mares y los 8 reinos. Estaba ubicado en el extremo más alejado del cielo, y su señor era Don Hua Di-Hun. El gran dios Seyan estaba sentado bajo la copa del árbol de flores de campana de Buda dentro del palacio de piedra en el mar de Jade Celestial, observando al joven de cabello plateado, que se había marchado hacía 3 años, concentrado en una pieza de ajedrez de piedra blanca. Tenía muchas preguntas que hacerle, pero en ese momento no encontraba la manera de abordarlas. En la investidura de los dioses de la nueva era, al joven se le confirió el título de Gran Santo Imperial de Jade de los 8 reinos, Socorro del mundo, Salvador de los sufrientes, Don Hua de la Mansión Púrpura, Emperador Señor del Sol Joven. Se construyó para él un palacio digno de su título en el 13º piso de los 9 cielos. El emperador era, por lo tanto, el Señor de los 8 reinos. Este cargo divino controlaba a todas las deidades celestiales del cielo y la tierra, por lo que era una posición oficial muy importante y de gran relevancia. Todos sabían que Don Hua había vivido en el Palacio Taichen, en el 13º piso de los 9 cielos, durante 3 meses, administrando asuntos allí durante un tiempo. Sin embargo, al día siguiente de la desaparición de Mo Yuan, Di-Hun abandonó los 9 cielos y regresó a su hogar en el mar de Jade Celestial, recluyéndose desde entonces del mundo. La partida de Di-Hun coincidió con la de Mo Yuan, lo que llevó a muchos inmortales a especular que su señoría imperial podría conocer el motivo de su partida. Los dioses consideraron la posibilidad de investigar en el mar de Jade Celestial, pero este permanecería cerrado a los forasteros durante los próximos 3 años. El emperador había sellado el mar de Jade Celestial con un conjuro tan poderoso que ni siquiera un mosquito podía atravesarlo, por lo que todos decidieron abandonar esa idea. Ese día, el gran dios Seyan tuvo la fortuna de estar sentado bajo la copa del árbol de la flor de la campana de Buda jugando al ajedrez con Di-Hun, pero esto dependía enteramente de su perseverancia al vigilar intermitentemente cerca de las puertas traseras del mar de Jade Celestial durante los últimos 3 años. No fue tarea fácil, pero se mantuvo vigilante hasta que el mayordomo, el inmortal Fei Wei, se marchó para atender algunos asuntos, antes de que finalmente lo condujeran adentro. La piedra blanca cayó sobre el tablero de ajedrez mientras Di-Hun miraba las cejas fruncidas del gran dios Seyan y preguntaba: «¿Has viajado mucho para venir hasta aquí? Estoy seguro de que no estás aquí simplemente para jugar al ajedrez conmigo». Seyan se sobresaltó por un momento, luego sonrió: «Eres tan directo como siempre, de hecho he venido a hacer algunas averiguaciones». Hizo una pausa momentánea. «¿Tienes alguna información privilegiada sobre la desaparición de Mo Yuan? ¿Se fue por culpa de Zhao Wan? ¿Sabes dónde podría estar ahora mismo?». Di-Hun no respondió directamente a sus 3 preguntas forzadas. Levantando su taza de té y dando un sorbo, respondió con un tono ligero e indiferente: «Tú y Mo Yuan formaban un grupo en la escuela, así que ustedes 2 eran más cercanos que yo. Si no sabes a dónde fue, ¿cómo podría yo saber dónde está?». El gran dios Seyan se atragantó con sus palabras, pero se consoló. Di-Hun siempre hablaba con los demás de la misma manera asfixiante, así que no tenía sentido tomárselo a pecho. Además, si uno se guiaba por el razonamiento de Di-Hun, lo que decía era bastante razonable. En cuanto a la cercanía o la distancia de su relación, era cierto que él y Mo Yuan eran mucho más cercanos. Seyan se sumergió en sus recuerdos. Ese suceso ocurrió hace apenas decenas de miles de años. Entre los estudiantes de la Escuela del Pantano Acuático, hubo 8 personalidades todopoderosas veneradas por la mayoría como los venerables 8 santos magníficos salvajes. Aunque solo eran 8, estaban divididos en 2 grupos distintos. Un grupo estaba formado por 4 miembros de la raza divina, entre ellos el mismo, Mo Yuan, el zorro de 9 colas de Inyu, Bai Si y Onze Luo, quien ahora formaba parte del reino Brahma Occidental, el hijo del dios padre. Mo Yuan era su líder. El otro grupo estaba formado por 3 miembros agrupados como la raza demoníaca Superíndice 1. Estaba compuesto por Zhao Wan, el hermano menor de Onze Luo, Sejia y Xie Min, quien desde entonces había transformado su cuerpo en el inframundo. El ancestro fundador de la raza demoníaca, Zhao Wan, era el líder de este pequeño grupo. Era evidente que, aparte de los 4 grupos de dioses y los 3 de demonios,
había un santo que, inesperadamente, no se unía ni pertenecía a ningún grupo. Esta persona no era otra que Don Juan. En aquel entonces, las razas de dioses y demonios tenían diferencias irreconciliables, por lo que los venerables 8 santos magníficos salvajes eran un grupo turbulento que luchaba frecuentemente entre sí, día tras día. Como líderes de los dos grupos rivales, Mo Yuan y Zhao Guan se convirtieron, naturalmente, en los protagonistas de los periódicos escolares, por lo que el nombre de Zhao Guan resonaba con más fuerza que el de Don Juan en aquellos días. Sin embargo, en lo que respecta a la fuerza marcial, quien podía enfrentarse a Mo Yuan no era Zhao Guan, sino aquel que no causaba suficientes problemas como para merecer aparecer en los periódicos escolares, el señor Don Juan. Sin duda, se había valido de su propia fuerza y sus puños para dominar el extremo más alejado del cielo, sometiendo sin piedad a los demonios y monstruos de la zona a su mando, pero Lord Don Juan no causó muchos problemas en la escuela. Zheyan pensaba que quizás la razón principal era su asistencia esporádica a la escuela. Si el señor Don Juan se dignaba a asistir a clase de vez en cuando, lo único que hacía era dormirse delante del maestro. En contraste, Zhao Guan era una tirana de la escuela que causaba problemas con frecuencia, pero sorprendentemente no faltaba ni un solo día. Don Juan y Zhao Guan eran amigos desde que se conocieron de niños. Zheyan recordaba aquellos días en que Don Juan faltaba a clase con frecuencia y le pedía prestados apuntes a Zhao Guan para prepararse para los exámenes. Pero, ¿quién iba a esperar que un tirano de la escuela tomara apuntes con tanta dedicación? En consecuencia, durante los primeros años de escuela, Don Juan y Zhao Guan estaban en la misma situación. Suspendieron todas las materias que requerían buenas habilidades para tomar apuntes, como literatura sagrada, aritmética e historiografía. La única razón por la que no repetían curso era que sus excelentes calificaciones en tiro con arco, artes marciales y magia elevaban sus promedios. Era evidente que ambos eran ejemplares en el combate. A partir de entonces, los artículos del periódico escolar sobre los enfrentamientos entre las dos facciones de los venerables 8 santos magníficos y salvajes comenzaron a intensificarse. El maestro, a quien le encantaba leer el periódico escolar cuando no tenía nada mejor que hacer, se preocupó cada vez más por ello. Aunque Mo Yuan siempre había sido conocido como un caballero de nobles principios, el maestro estaba tan profundamente influenciado por lo que había leído en aquel entonces, que permitió que afectara su percepción de Mo Yuan y Zhao Guan. Por eso empezó a preocuparse de que pudieran surgir peleas entre ellos cada vez que discreparan. El maestro estaba presa del pánico mientras reflexionaba sobre una solución. Creyendo que su idea de alejar a Zhao Guan de su escritorio compartido con Mo Yuan era brillante, el maestro reasignó a Xie Ming como el nuevo compañero de escritorio de Zhao Guan, mientras que Don Juan, quien en realidad nunca tuvo mucha interacción social con Mo Yuan, se convirtió en su nuevo compañero de escritorio. Como recordó Zheyan, al parecer fue simplemente la proximidad de su posición sentada lo que permitió a Don Juan copiar los apuntes de Mo Yuan a corta distancia en 2 ocasiones. Inesperadamente, Don Juan empató con Mo Yuan en el primer puesto del examen periódico de ese mismo mes. Aunque nadie expresó su opinión abiertamente, la mayoría de los compañeros consideraba que el mérito correspondía a los apuntes de Mo Yuan. Por lo tanto, durante un tiempo, los apuntes de Mo Yuan se convirtieron en un bien muy preciado en la escuela. Pero al mes siguiente, Mo Yuan enfermó inesperadamente y no pudo asistir a clases, así que nadie, ni siquiera Don Juan, pudo pedirle sus apuntes. Sin los apuntes de Mo Yuan, todos los demás conservaban los suyos y al menos podían prepararse para los exámenes con cierta dificultad. Sin embargo, Don Juan no era de los que tomaban sus propios apuntes y siempre buscaba los de otro para copiarlos. Casualmente, Zhao Guan, quien solía prestarle sus apuntes, también se había enfermado y no estaba en la escuela. Don Juan copió los apuntes de Bai Si, una vez más, obtuvo la mejor calificación de la clase en las evaluaciones de ese mes. Todos, incluido el propio Don Juan, descubrieron que mientras reflexionara bien sobre las cosas y se abstuviera de tomar prestados los apuntes de Zhao Guan, casi siempre obtendría las mejores calificaciones en sus exámenes. Zheyan recordó que Don Juan solo copiaba apuntes de las mismas 3 personas, Mo Yuan, Bai Si y Xie Ming. Como se sentaba más cerca de Mo Yuan, Don Juan, naturalmente, copiaba la mayoría de sus apuntes. Pero aparte de copiar, la relación de Don Juan con ellos parecía ser mediocre. Salvo intercambiar unas pocas palabras al prestar y devolver apuntes, por lo general no tenía mucho más que decirles. Cuando estalló la guerra entre las 5 razas,
Seyán no tenía ni idea de por qué Don Juan había decidido luchar junto a Mo Yuan, ni de cómo se llevaban los dos en el campo de batalla. Se podría decir que eran cercanos. Al fin y al cabo, con enemigos formidables por todos lados, debían confiar el uno en el otro para sobrevivir. Sin embargo, no parecía que pudieran considerarse cercanos, ya que seguían sin tener mucho que decirse habitualmente. Di-Hun y Mo Yuan eran tal vez como Di-Hun mismo había dicho, que, en última instancia, la relación de Seyán con Mo Yuan era definitivamente mucho más cercana. Un niño inmortal se adelantó para rellenar su té, sacando a Seyán de sus recuerdos. Las palabras de Di-Hun eran irrefutables, pero el gran dios Seyán no era un niño de 3 años al que se pudiera engañar y desestimar fácilmente. Quizás Di-Hun realmente no tenía idea de a dónde podría haber ido Mo Yuan, pero siempre había sido una persona perspicaz y con gran visión de futuro. Era imposible que desconociera el motivo de la desaparición de Mo Yuan. Seyán reflexionó un momento y cambió su enfoque. Mo Yuan, comenzó, antes de reformular sus palabras, aunque la hostilidad de la raza divina ha ido en aumento últimamente, Mo Yuan no es un dios que se entregue a la lucha y la matanza, y siempre ha sido un caballero humilde de nobles virtudes. Usted también lo sabe. Nunca formó parte de la facción belicista, ni siquiera durante nuestras clases de teoría analecta. No te mantendré en la ignorancia. Cuando decidió entrar en acción en la Guerra de las 5 razas hace 700 años, Baisi y yo nos quedamos bastante impactados. Pero he oído que la noche anterior a tomar esa decisión, se reunió con Dios Padre y Zhao Wan. Por eso, durante años, me he preguntado si tomó la decisión de unirse a la guerra por lo que Dios Padre y Zhao Wan le dijeron, ¿verdad? Don Juan levantó ligeramente la vista mientras saboreaba su té, con una expresión de incredulidad, respecto a este asunto, en lugar de preguntarme ahora, ¿por qué no le preguntaste a Mo Yuan hace unos años, cuando todavía estaba por aquí? Seyán volvió a quedarse sin palabras. Aparte de los saludos iniciales desde que entró hoy en el mar de jade celestial, Di-Hun ahogaba cada frase que pronunciaba, impidiéndole continuar hablando. Sin embargo, Seyán no era conocido como el dios supremo con más recursos para hacer las cosas con éxito sin motivo alguno. Apretó los dientes y forzó 2 risas para suavizar la situación. J.E., ¿no será porque no pude preguntar a tiempo? ¿Quién iba a pensar que desaparecería así sin más? Sin embargo, el gran dios Seyán seguía sin desear volver a probar la lengua venenosa de Di-Hun. Había pensado en usar esas preguntas para ganarse la confianza de Don Juan, pero quién sabía si no se lo creería. Si ese era el caso, no tenía sentido molestarse. Sería mejor transmitirle rápidamente a Di-Hun el mensaje que los ancianos de la raza divina le habían confiado y dar por terminado el asunto. Tosió. Dejando de lado las formalidades, fue directo al grano sobre el verdadero propósito de su visita. Las pocas preguntas anteriores solo servían para satisfacer mis propios intereses egoístas. Si no está dispuesto a responder, lo dejaré pasar. La verdadera razón por la que vine hoy es principalmente para invitarle a regresar a los 9 cielos en nombre de los ancianos de la raza divina. Dirigiéndose a Don Juan con sinceridad, dijo, los ancianos esperaban que pudieras regresar al Palacio Taichen para hacerte cargo de la situación. Di-Hun finalmente dejó de reprimirlo. ¿Oh? ¿Solo han pasado 3 años y la raza divina ya está en problemas? Bajando la mirada hacia el tablero de ajedrez, masajeó la piedra que tenía en la mano. Al oír la palabra problema, Seyán expresó sus sentimientos sinceros con un suspiro. Exactamente. En pocas palabras, resumió la espinosa situación que se vivía dentro de la raza divina. Mo Yuan se marchó, y tú te has aislado del mundo. Por consiguiente, hace 2 años, los dioses eligieron al mano derecha de Mo Yuan, el gran dios Hou Sen, para que se hiciera cargo. Hou Sen y Fu Jin eran, respectivamente, la mano derecha de Mo Yuan. Cuando Hou Sen fue elegido para asumir el liderazgo, Fu Jin, naturalmente, se negó a ceder. Ambas facciones contaban con sus respectivos partidarios, quienes protestaban en el salón del Palacio Lin Xiao, provocando un gran revuelo. Los ancianos me comentaron con pesar que si Mo Yuan hubiera dejado constancia de su decisión antes de marcharse y hubiera nombrado legítimamente a su sucesor, la raza divina no estaría en semejante caos. Al mencionar este punto, extendió las manos con impotencia. Como ya sabéis, entre el gran dios Hou Sen y el gran dios Fu Jin, quienquiera que se convierta en el señor de los dioses, el otro no cederá. Cuando llegue ese momento,
la raza divina sin duda se enfrentará a un episodio de lucha interna. Para evitar semejante desastre, la única solución era invitar respetuosamente a un Dios supremo que pudiera inspirar deferencia en los 8 reinos para que se convirtiera en el Señor de los dioses. Los ancianos han deliberado al respecto y han acordado unánimemente que ese Dios supremo eres tú. ¡Zas! Una piedra negra cayó sobre el tablero de ajedrez. El rostro de Di-Hun permaneció impasible. Cuando dejé el palacio Tai-Chen, muchos de los ancianos se alegraron enormemente por el giro de los acontecimientos. Ahora que no pueden solucionar este terrible desastre, ¿quieren que lo solucione yo? Fue un comentario burlón, pero como la voz de Di-Hun permaneció indiferente, le quitó la burla a sus palabras, haciéndola sonar como una sincera curiosidad. ¿Soy tan fácil de enviar a hacer un recado? Cuando Seyan aceptó esta tarea, comprendió que el éxito sería muy difícil de alcanzar. La respuesta de Don Juan se ajustaba a sus expectativas. Seyan se sintió avergonzado. También creo que esos ancianos no fueron muy sinceros. Mo Yuan se fue demasiado de repente. Si tan solo hubiera designado un sucesor, ahora la situación no sería así. ¡Zas! Una piedra negra volvió a caer sobre el tablero de ajedrez. Di-Hun lo interrumpió, algo que rara vez hacía. La razón por la que Mo Yuan emprendió el camino hacia la unificación de las 5 razas fue para impedir que Zhao Wan abriera la puerta de Bakaji y desapareciera para la raza humana. Pero ¿quién iba a imaginar que la voluntad del cielo no podía ser desafiada, y que la puerta de Bakaji finalmente se abrió? Zhao Wan se sacrificó en la pira del fuego del Nirvana y desapareció. Todo aquello a lo que aspiraba ya no tenía sentido, así que, naturalmente, no se habría quedado. Que una persona cuyo corazón se había convertido en polvo fuera capaz de esperar a que los asuntos de las 4 razas se normalizaran antes de marcharse ya era muy considerado. Y aún así, ¿todos ustedes se quejaron de que no nombrara un sucesor antes de irse? Di-Hun seguía mirando la partida de ajedrez cuando pronunció esas palabras, con una expresión despreocupada, el rostro inexpresivo y un tono indiferente. Pero Seyan percibió el disgusto en sus palabras. Tras usar una piedra blanca para capturar 3 piedras negras, Di-Hun alzó ligeramente la vista y miró a Seyan. Él luchó para conquistar el cielo y la tierra y los puso ante ustedes. Si la raza divina no puede defenderlo, entonces todos ustedes son inútiles y deberían dejar que las razas fantasma y demoníaca resurjan. Seyan seguía aturdido cuando Don Juan mencionó por iniciativa propia el motivo de la desaparición de Mo Yuan. Al mismo tiempo, le sorprendió considerablemente que la desaparición de Mo Yuan estuviera relacionada con Zhao Wan. Cuando escuchó de repente su última frase, salió de su ensimismamiento, rompiendo involuntariamente a sudar frío. Aunque este argumento es justificable, el gran dios Seyan no quería interferir en los asuntos del mundo. Pero un sanador siempre tenía un corazón benevolente, así que aún le preocupaba el futuro de la raza divina. Pero si permitimos que las razas fantasma y demoníaca ganen fuerza, invadirán a la raza divina en cuanto sean lo suficientemente fuertes. Y cuando eso suceda, el cielo y la tierra volverán a... Seyan tuvo una revelación repentina al decir esto y fijó su mirada en Don Juan. Tú abandonaste la guerra repentinamente hace 200 años y regresaste al mar de Jade Celestial para vivir en reclusión. No me digas que fue porque ya sabías que este día llegaría, así que... Un destello cruzó los ojos, normalmente inexpresivos, de Di-Hun. Oh, ¿qué adivinaste? Seyan captó el destello y se convenció cada vez más de su respuesta. En aquel momento, sabías que Zhao Wan tenía una forma de abrir la puerta Bakaji, y que abrirla le costaría la vida. Entendiste que en cuanto Zhao Wan desapareciera, Mo Yuan lo dejaría todo y se marcharía. Cuando llegue ese momento, la raza divina se fragmentará. El cielo y la tierra volverán a sumirse en el caos. Luchar por una causa perdida no tiene sentido, así que decidiste retirarte cuando la raza divina esté en su apogeo, ¿me equivoco? El joven de cabello plateado no le respondió de inmediato. Pero si ese fuera el caso. Seyan planteó otra pregunta. Si estuvieras dispuesto a prometer a los ancianos que regresarías a los 9 cielos para tomar el mando, incluso si Mo Yuan se marcha, la raza divina no se desorganizará contigo al mando. Y cuando la raza divina no esté sumida en el caos, el cielo y la tierra no se sumirán en la confusión, así que ¿por qué? Di-Hun sostenía la piedra negra que acababa de capturar. Mirando a Seyan directamente a los ojos por primera vez en el día, le dijo, eres bastante inteligente.
como si quisiera recompensar la inteligencia de su compañero, añadió voluntariamente 2 líneas más. Para alcanzar el objetivo de unir el cielo y la tierra en 700 años, Mo Yuan nunca había sido descuidado en el campo de batalla, pero se vio obligado a descuidar el gobierno. Si esto continuaba, era cuestión de tiempo antes de que surgieran problemas. En los últimos años, ha habido gente traicionera entre la raza divina, toda clase de alimañas. Si siempre estoy presente, ¿cómo podría revelar su verdadera naturaleza? Fue entonces cuando Zheyan comprendió. Era cierto que si Don Hua estaba presente, la raza divina no estaría en desorden. Pero solo si la raza divina se sumía en el caos, el mal se revelaría desde dentro. Cuando se manifestara la fuente de la infección, sería el momento de eliminar la podredumbre para poder aplicar la medicina que curara la herida. Esto era una partida de ajedrez mucho más compleja. Di-Hun colocó su última piedra en el tablero de ajedrez. Fue en ese momento cuando Zheyan se dio cuenta de que, mientras él estaba absorto en los asuntos del mundo, Di-Hun había tomado el control de sus piedras negras y había terminado la partida él solo. Zheyan permaneció aturdido durante un buen rato, sin saber qué decir. Mucho tiempo después, elogió a Di-Hun con palabras de doble sentido: eres un verdadero maestro del ajedrez. Di-Hun permaneció indiferente ante el cumplido. Lo soy, respondió. Zheyan se sintió más seguro tras comprender a fondo los planes de Di-Hun. Tenía varias ideas sobre cómo responder a los ancianos. Además, ya no soportaba seguir con la tortura de charlar y jugar al ajedrez con Di-Hun, así que se puso de pie y se dispuso a marcharse. Inesperadamente, Fei Wei se acercó a ellos con pasos apresurados. Bajando la voz, Fei Wei les informó que el mar de jade celestial había recibido a otro visitante. Di-Hun no estaba muy entusiasmado con la noticia. Continuó guardando su juego de ajedrez mientras preguntaba casualmente: ¿Oh? ¿A quién lideraste esta vez? Fei Wei juntó apresuradamente las manos en señal de reverencia. Esta persona no fue conducida por mí. Atravesó el hechizo de restricción de su señoría imperial por su propia voluntad y entró. Don Hua dejó de guardar sus piezas de ajedrez y estaba a punto de hablar cuando Zheyan, con una expresión de asombro en el rostro, habló primero. ¿Qué? Ni siquiera yo pude atravesar esa restricción y entrar. ¿Quién más tiene esa habilidad? Podría ser Mo Yuan. Don Juan murmuró para sí mismo: Mo Yuan tampoco tiene la capacidad de entrar. Para sortear mis restricciones, alguien debe haber sido eximido por mí, por ejemplo, Fei Wei. De lo contrario, debe ser alguien de mi familia, pero, por desgracia, no tengo padres ni hermanos. Mientras hablaba de este punto, incluso él mismo empezó a sentir cierta curiosidad y miró a Fei Wei. No me digas que, además de eximirte a ti, también había eximido a alguien más. Fei Wei tartamudeó: ese visitante debe estar emparentado con su señoría imperial por lazos de sangre. Por eso pudo entrar en nuestro mar de Jade Celestial. Fue entonces cuando vio el rostro del emperador señor, quien había pasado el día charlando con Zheyan sobre asuntos desastrosos relacionados con los 8 reinos, y que, sin embargo, permanecía impasible, completamente inexpresivo por un instante. Tras un largo rato, habló: recuerdo que soy huérfano, no tengo hermanos ni hermanas. Fei Wei negó con la cabeza: él no es tu hermano ni tu hermana. Don Hua respondió de inmediato: yo tampoco tengo padre ni madre. Fei Wei siguió negando con la cabeza: él tampoco es tu padre ni tu madre. Don Hua frunció el ceño: entonces él es. Fei Wei reunió valor y dijo que es tu hijo y que se llama Bai Gangan. Don Hua se quedó sin palabras. Zheyan se quedó sin palabras pero sintió curiosidad. El gran dios Zheyan, que ya estaba de pie y listo para regresar a casa, retrocedió el paso que había dado. No solo retrocedió, sino que dio 2 pasos hacia atrás y volvió a sentarse correctamente en la silla que había dejado libre. ¿Qué clase de chisme escandaloso y enorme es este? El rostro del gran dios Zheyan irradiaba calma, pero la corriente subterránea de su ser interior era turbulenta. No esperaba que los 3 años que había pasado acurrucado junto a las puertas traseras del mar de jade celestial fueran tan valiosos. No me he agazapado junto a estas puertas traseras para nada. Fin del libro de la almohada 3 capítulo 2.